Gloria a Dios. Así es, el Señor sea ayudándonos, ¿verdad?, a poder guardar su palabra y sus enseñanzas, ¿ya? Y como es de costumbre, hermanos, ya hay que hacer un repaso para poder entrar al próximo tema del estudio, que es bueno hacer un repaso para que también los hermanos que, bueno, por algún otro motivo no encuentran sus notas, o está por ahí, viene de camino a casa, o está haciendo algo. Vamos a hacerle un recuerdo del martes pasado, ¿verdad? Primeramente diciéndoles que todo lo que hemos estado pasando con Joana es el escenario que se vivía y este escenario viene preparándose desde el cautiverio babilónico. De ahí viene comenzando, partimos por los años de silencio, los 400 años de silencio, ¿verdad?, donde nuestro Señor no envió profetas, no habló, estuvo, por eso se llaman los 400 años de silencio, ¿ya? Y así llegar a este escenario en el cual se está preparando al mundo para el Evangelio. Y todo esto que hemos estado pasando nosotros es para que usted entienda más o menos qué se estaba viviendo en ese momento, en ese instante, y cómo estaba viviendo la sociedad, cómo eran los poderes que habían ahí, qué pasaba con el pueblo judío, el pueblo de Dios, en qué estaba. Y todo eso es rico y es nutritivo para poder entender después los evangelios. Amén. Así es. Y estábamos el martes pasado viendo todos estos factores que preparan el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los puntos que veíamos, uno de los tantos, que era la preparación política que se estaba ocurriendo ahí en el Imperio Romano. Ya hablábamos de que estaba Roma, le había dado a la cuenca del Mediterráneo, ya, una unidad que nunca se había visto, ¿ya? Entonces, como este Imperio Romano estaba haciendo cosas, ¿verdad?, políticas, ¿ya?, y que también las barreras mismas políticas que habían separado a las naciones, ahora con esta unión que nunca se había visto mediante la cuenca del Mediterráneo, fueron quitadas todas estas barreras políticas, ¿ya? Y esto permitió que hubiera un libre intercambio entre los pueblos, o sea, se abrieron los caminos, se abrieron los mares, se podría decir, del comercio, y también podría decir del turismo, ¿ya?, en el cual empezaron a haber negociaciones, la economía empezó a crecer, y eso fue beneficioso, ¿verdad?, para muchos pueblos que estaban alrededor y naciones que estaban alrededor de Roma, y tanto para Roma también, al hacer este tipo al quitar este tipo de barreras, ¿ya?, mediante la apertura de la cuenca del Mediterráneo, ¿ya? También por otro lado veíamos que se otorgaba, Roma otorgaba una ciudadanía a los hombres libres, ¿ya?, a muchos hombres libres del imperio, ¿ya? Y es importante que ellos hacían esta ciudadanía, entregaban esta ciudadanía sin hacer acepción de personas, ¿ya? Es interesante esto, ¿ya?, porque ellos no veían el lugar de nacimiento ni raza, ¿ya? Ellos entregaban la ciudadanía, ¿ya? Es como bien moderno todo esto, ¿ya? Cosa que eso no pasaba en ese tiempo, en esos años, ¿ya? Así que es importante todo este movimiento político que va pasando ahí mediante el Imperio Romano, ¿ya? Y así con todo esto se produce una noción de solidaridad de la humanidad, ¿ya?, y que prepara a los hombres para poder recibir el mensaje de una redención universal, ¿ya? Claro, también veíamos que había una notable red de caminos, ¿cierto? Que eso fue también lo que facilitó, ¿cierto?, el comercio y también los viajes. Claro. Y por otro lado, también veíamos que por la vía marítima, ¿cierto?,
Pompeyo, ¿cierto? Este general romano había limpiado el mar Mediterráneo de los piratas. Así es importante también eso, porque eso es lo que está pasando con todo este tema de que el Imperio Romano está haciendo políticas nuevas, que está produciendo que la ciudadanía o el comercio empieza a florecer, ¿ya? Y empieza a tener otro rumbo. La gente ya podía ir de un lugar a otro sin temor a verse envuelta en no sé, pues en asalto o en guerras, o como bien decías tú, los piratas, porque los piratas saqueaban los barcos y aparte se llevaban a la gente prisionera y las personas que ellos podían ver que podían sacar dinero, ofrecían una recompensa por sus vidas y los otros se morían, los otros mataban. Nada más. O incluso los vendían como esclavos. Como esclavos, ¿verdad? Entonces ahora se estaba viendo otro tipo, estaba apareciendo otro tipo de políticas que estaban favoreciendo mucho a la libertad y a la seguridad del mismo ciudadano, no tanto romano, sino que más seguridad para los otros pueblos que vengan a hacer comercio a Roma. Claro, y eso también, ¿cierto? Fue beneficioso, ¿cierto? Para poder compartir el Evangelio. Porque ya al haber, ¿cierto? Ya al no haber obstáculos prácticamente, ya sea por vía terrestre, ¿cierto? Porque estaban estos caminos, o ya sea por vía marítima, porque ya estaba libre de estos piratas, ¿cierto? Había todo un plan que había elaborado Pompeyo para que esto fuese así. Entonces ya podían moverse sin obstáculo, como bien decías tú, sin tener temor, y el Evangelio podía ser llevado, ¿cierto?, hasta el rincón más oculto ahí en el Imperio Romano. Con una libertad que no se vería en otro tiempo. Entonces, podemos ver que todo está favoreciendo, toda esta preparación política es una parte del escenario de lo que se viene para la divulgación del Evangelio y las buenas nuevas. Y así, esto era lo que estaba pasando políticamente. Ahora pasamos a la preparación intelectual, ya que también es muy importante, ¿ya? Veíamos que Alejandro Magno había diseminado la cultura helénica en su imperio, ¿ya? Y también Roma había heredado esta dicha cultura, y por ende ellos, al tener esta misma cultura que Alejandro Magno, ¿verdad?, el idioma universal en ese tiempo era el griego, ¿ya? Y este idioma universal, ¿verdad?, que todas las naciones después podrían ser evangelizadas, ¿ya?, empleando este idioma, claro, ya que este fue el idioma que se usó en ese tiempo para hacer los negocios también, ya que fue como actualmente es como el inglés, ¿verdad?, que este era el que se usaba. Entonces era un idioma que traspasó más allá de Roma, ¿ya? Y que la gente también se sentía con altura. El idioma universal. Claro, y la gente también se sentía, habían de repente, el que sabía griego era alguien, se podría decir, importante, ¿ya? Porque era necesario saber este idioma para poder hacer enlaces con los otros pueblos y también en otros pueblos poder hacer el comercio con Roma, ¿ya? Claro, y también veíamos, ¿cierto?, que si bien el idioma griego es el que estaba ahí en ese entorno, en este imperio, ¿cierto?, también el Antiguo Testamento había sido traducido, ¿cierto?, al griego. Correcto. Usted lo puede encontrar como la versión de los 70 o bien Septuaginta, como lo compartíamos en el estudio anterior, ¿cierto? Y este fue un instrumento útil, tanto para los apóstoles como también para los creyentes, ¿cierto?, que se habían dispersado en todo el imperio romano, ¿ya? Entonces ellos a través de esto pudieron también poder transmitir el mensaje. Así es, fue muy importante todo esto. Bueno, ahí vamos viendo cómo todo va haciendo un escenario perfecto, que solamente en las manos de Dios, aquí vemos solamente en la mano de Dios, porque esto está todo, se está perfeccionando y estas piezas están todas calzando para un evento más importante. Claro. Y así también veíamos que la filosofía griega socavaba las creencias politeístas, o sea, echaba por tierra, ¿verdad?, a estos innumerables dioses que habían ahí, ¿ya? Claro. Con su famosa filosofía que enseñaba a las personas a pensar por sí mismas, o sea, pero a no comerse cualquier cosa, no, claro, sino que a pensar, ¿cierto? Claro. E incluso ya con estos filósofos, ¿cierto?,
se había puesto en ridículo, ¿cierto? Toda esta mitología griega y todo esto. Todos estos dioses Entonces, paganos que habían por ahí. claro, entonces empieza a generarse un escepticismo, que de cierta forma, ¿cierto? Ellos se empiezan a dar cuenta de que eran como absurdas estas historias, esta mitología. Claro. Pero a la vez empieza a jugar como en contra para poder recibir el evangelio, podríamos decirlo. Claro. Porque ellos estaban como más escépticos. Así es. Ya empezaban a cuestionar las cosas. Claro, todo esto es como ahí vamos viendo, ¿verdad? Que la gente ya empieza a no creerse todo lo que le decían, porque ya empiezan a pensar, empiezan ellos mismos a investigar, a ver qué pasaba. Eso, es investigar. ¿Ah? Así que, y así también pasamos a la preparación religiosa, ¿ya? El martes pasado también estuvimos hablando de esta preparación religiosa, ¿ya? Y ahí, como veíamos anteriormente los filósofos, estos filósofos griegos, ¿ya? Preparaban, ¿ya? O prepararon negativamente a la gente para recibir el cristianismo, ¿ya? Pero también estaban los judíos de la dispersión, Claro. que por otro lado la preparaban positivamente. Claro, porque recordemos, ¿cierto?, que en todo lugar donde hay una comunidad judía había una sinagoga. Así es. Y como ellos estaban esparcidos, ¿cierto?, por todo el Imperio Romano, en las ciudades importantes del Imperio Romano, habían muchas sinagogas. Entonces ellos empiezan a compartir, ¿cierto?, esta doctrina monoteísta, o sea, que hay un solo Dios, un solo creador, ¿cierto?, el único Dios vivo y real, ¿cierto? Ellos empiezan a sembrar, ¿cierto?, esta doctrina monoteísta, y también empieza un sistema de ética que no era igualado, ¿cierto?, en el mundo pagano. Así es. ¿Ya? Y también ellos también empiezan a esparcir, ¿cierto?, la esperanza mesiánica. ¿Y qué pasa con esto? Que había muchos paganos que habían sido desilusionados con las absurdas historias de estos mitos griegos, ¿cierto?, de estos dioses que ellos tenían. Entonces estos se empiezan a desilusionar, y también con respecto a la moralidad degenerada que había también en el paganismo. Claro. Entonces ellos empiezan, ¿cierto?, a buscar, anhelaban una fe digna de ser creída y que tuviera también un sistema elevado de valores. Y es así como ellos llegan, ¿cierto?, al judaísmo. Claro. Y es así que se abre el paso a la preparación social. Claro, y también es otro tema, que la preparación social también tiene un papel acá, ¿ya? Ya que la mayoría de los cristianos de la iglesia primitiva, se podría decir, fueron sacados desde esos lugares más despreciables, claro, ¿verdad? Lo más despreciado, lo desechado. Esa clase obrera, esa clase obrera que vivía en las ciudades donde estaban los desposeídos, los esclavos y los libertos, ¿ya? Fue algo importante también todo eso, porque la condición miserable en la que ellos se encontraban, ¿verdad? En ese momento, en este escenario, ¿ya? Que esta gente llevó a buscar con más seguridad la fe de Jesucristo, ¿ya? Claro, y empiezan a ser acogidos por la hermandad también, y Claro. se sienten bien. Claro, porque ellos estaban desprovistos de toda cosa de este mundo. O sea, ellos eran desposeídos, que no tenían nada, eran esclavos que solamente vivían el día a día. Y entonces eran hombres y mujeres que no tenían nada. Claro, ¿ya? y empiezan a hallar su esperanza en Cristo, en este porvenir celestial, y también hallan dignidad, porque aunque fueron basureados, ¿cierto?, en ese entonces, en Cristo tenían dignidad como hijos de Dios. Y encuentran esta hermandad en la fe de Jesucristo que los llena. Así ¿ya? Y así las condiciones sociales, ¿verdad?, de aquel entonces contribuyeron a la preparación del mundo para el advenimiento de Cristo, ¿verdad? Entonces ahí vemos que también la preparación social estaba algo ahí, surgiendo ahí, con toda esta gente que era desposeída, y que eran las personas desechadas de las ciudades del mundo, estaban también llegando a la fe cristiana. ¿Ya? Claro, en el estudio anterior hablábamos un poco de si bien todas estas situaciones que fue viviendo el pueblo, ¿cierto?, de Dios en ese entonces, quizás fueron situaciones que les trajeron una desesperanza, una desesperación también de estar siendo oprimidos de continuo, porque veíamos, ¿cierto?, que venían sobre ellos a imponerles la cultura griega,
que habían persecución, había muchas situaciones que lo estaban prácticamente forzando, ¿cierto?, a ceder, pero ellos estaban ahí firmes. Y cada vez, ¿cierto?, todas las cosas que hemos estado viendo lo llevaban prácticamente a poner su vista, a poner su esperanza, ¿cierto?, en estas profecías del Antiguo Testamento que aludían al Mesías. Así es, sí es, o sea, este escenario estaba, totalmente listo. Jesucristo llegó al mundo cuando las condiciones eran más propicias, ¿ya? O sea, el escenario no podría ser más precisa estas condiciones cuando llega Jesús para poder ellos poder recibir el mensaje. Claro, porque cualquiera podría decir, es que Dios no le habló a su pueblo en 400 años, hubo un silencio profético, se olvidó de ellos. Pero aquí nos estamos dando cuenta de que no, sino que Él está trabajando todo este tiempo, aunque, ¿cierto?, no a la manera que el hombre a lo mejor esperaba. O que estaba acostumbrado, Claro. Pueblo judío, el pueblo de Dios estaba acostumbrado de que le enviaran profetas, que cada cierto tiempo apareciera alguien que les pudiera... Que lo liderara. Claro, que los eso. llevara, que Claro. los liderara y todo. Pero aquí, claro, Dios empieza a obrar, ¿cierto?, en todas las situaciones que empiezan a acontecer históricamente para ese momento especial. Él no llega tarde, Él no se adelanta, sino que hay un momento preciso y Él sabe cuál es esa ocasión. Así es. ¿Cierto? Así que tal cual como dice Gálatas 4:4, cuando llega la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo. Amén. Así Entonces es. podríamos decir que esos 400 años de silencio, son 400 años de silencio en los cuales el hombre no ve las manifestaciones que hacía Dios con sus profetas o algún líder militar. Pero sí estaba haciendo algo y era algo muy importante, era algo sobrenatural que iba a pasar y que aquí vamos viendo que el escenario se está preparando para recibir a Jesucristo. Así es. Ahora, hoy vamos a ver las fuentes de la historia de Jesucristo. Las fuentes. ¿Cómo era realmente Jesús? ¿Qué enseñó? ¿Qué enseñó Jesucristo? ¿Quién era realmente Claro, porque Jesús? si nos damos cuenta, ¿cierto? Jesús ya no puso, ¿cierto?, por escrito ni una sola de sus enseñanzas, sino que Él las encomienda. Así es. Él las encomienda ¿a quién? Las encomienda a sus discípulos y las encomienda verbalmente. Él no dejó por escrito nada. Él las encomienda verbalmente a sus discípulos. De hecho, todo lo que sabemos acerca de la vida y el ministerio terrenal de Jesús, lo sabemos ¿por qué? Porque está ahí detallado, está ahí plasmado, ¿cierto?, en estos 4 libros que son llamados los evangelios. Así es. ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ya? Entonces Amén. ahí encontramos todo aquello de lo que nosotros necesitamos saber acerca de la vida y ministerio de Jesús. Aunque, como les decíamos en la introducción, hay algunas fuentes históricas, ¿ya?, que también citan acerca de Jesús, que también aluden a Jesús y también a los cristianos, a sus seguidores, ¿ya? Pero tenemos que también resaltar el hecho de que si ellos aluden a Él o hablan acerca de Él, no están añadiendo nada de lo que ya está escrito, ¿cierto?, en los evangelios. Claro, O incluso a veces ponen cosas que no son. Que no son, claro, no es algo que usted podrá decir, esto, ¿por qué no lo pusieron en la Biblia? No es eso. Tenemos unos ejemplos por acá. Tenemos a Flavio Josefo, ¿ya?, que vivió entre el año 37 al año 100 después de Cristo, que menciona en su libro Antigüedades a Juan el Bautista y a Santiago, el hermano de Jesús. En la misma obra se encuentra también esta referencia a Cristo que dice: vivió por ese tiempo Jesús, un hombre sabio, si en verdad se le puede llamar hombre, pues fue hacedor de obras admirables, un maestro de esos hombres que reciben la verdad con gozo. Claro, esto fue lo que está en Antigüedades, ¿cierto?, de Flavio Josefo. Así es. ¿Ya? Por otro lado tenemos al historiador romano Tácito, ¿ya?, que vivió en el siglo I después de Cristo, y él deja plasmado, ¿cierto?, ahí en sus anales, que los cristianos, acerca de los cristianos, ¿qué dice? Que había una multitud que derivan de su nombre de Christus, el cual fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato en el reinado de Tiberio. Vemos que eso también está en la escritura. Claro.
Y por último tenemos a Suetonio, ¿ya? En su vida Claudí, que significa vida de Claudia, ¿ya? Alude a Certus o Gestus, O podemos decir en vez de Cristo, Crestus, con ¿ya? Que, aunque obviamente todos llegan al punto de que está mal deletreado. claro, pero es Cristo, está mal deletreado. que se está ¿ya? enfocando en Cristo. Está Claro. mal deletreado nomás. Él menciona la expulsión de los judíos de Roma, ¿ya? Ordenada por el emperador Claudio, ¿ya? Y dice, expulsó de Roma a los judíos que andaban siempre organizando tumultos por instigación de un tal Crestus. Claro, ahí se acusaba a los seguidores de Jesús como hacedores de tumultos, claro, de como desórdenes. rebeldes, desordenados, Claro. o sea, no desordenados, violentos, que andaban haciendo Destrozos y toda la cosa. Claro. ¿Ya? Y también encontramos que el emperador Trajano, ¿cierto?, que en sus cartas se refiere a menudo a los cristianos y afirma que ellos cantaban himnos antifonalmente a Cristo como a Dios, ¿ya? Y también, ¿cierto?, es evidente también que los llamados evangelios apócrifos no dan ninguna luz acerca de la vida de Jesús, ¿ya? Entonces todo lo que necesitamos ya está en la Escritura. Ya está, ¿cierto? Todo lo que necesitamos saber acerca de la vida y ministerio de Jesús está en los 4 evangelios. ¿Ya? Está en los 4 evangelios. Aunque, como les decíamos, hay evidencia histórica, hay historiadores, ¿cierto?, de ese entonces que dejan ahí, que hacen alusión, ¿cierto?, a Cristo, a los cristianos y todo esto, pero esto no añade más. De lo que ya tenemos O incluso, en los evangelios. claro, o incluso está distorsionado en gran parte. Claro, ¿Ya? en gran parte está todo, Ahora usted hasta dice, incluso mal escrito. claro. Entonces, por ejemplo, puede haber una pregunta que usted se podría haber hecho en cualquier momento, que es ¿por qué hay 4 libros y por qué no hubo un solo libro que hablara acerca de Cristo? Sí. ¿Por qué está Mateo? ¿Por qué está Marcos, Lucas y Juan? ¿Por qué hay 4 evangelios? ¿Por qué no solamente uno que se enfoque en la vida y ministerio de Jesús? Sí. Porque si usted se encuentra con Mateo, Marcos y Lucas, y a veces con Juan, se va a encontrar con episodios, ¿cierto?, que hablan de lo mismo. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué si es el mismo acontecimiento que está hablando acá? ¿Para qué? Yo así he escuchado que algunos dicen ¿por qué tantos libros y un solo libro sirve y listo y ya? O incluso pueden decir, no, es que se contradicen. Claro, claro, también sacan eso como excusa, ¿verdad?, para decir por qué hicieron tantos libros si están escritos por hombres y por qué creen tanto en eso si con un libro basta y sobra. ¿Para qué tantos libros? ¿Para qué metieron tantos libros en el Evangelio si con uno bastaba y listo? ¿Entiendes? Pero bueno, ahí nos vamos a ir dando cuenta que esto es necesario porque cada libro nos muestra una parte, ya se podría decir, de Jesucristo. O sea, está mirado de un lado, ya, diferente al del otro, ya, y muchas veces se juntan, ya. Por eso que de repente nos sirve de repente leer Mateo conjuntamente con los otros libros, para los libros siguientes, para poder llegar a lo que realmente se está diciendo en Mateo, por ejemplo, porque te ayuda, ¿ya? Son los libros que apoyan ciertos episodios que van pasando. Claro. Y se van enlazando y uno va encontrando ahí el enlace correcto. Claro, se complementan. Se complementan, claro. ¿Por qué? Porque cada evangelista, ¿cierto?, presenta al Señor desde su punto de vista. Así es. En particular, ¿ya? Y cada uno con un énfasis cristológico que aporta algún elemento, ¿cierto?, indispensable al retrato de la persona de Jesús, ¿ya? Por ejemplo, aquí se nos da como, para que podamos entender un poquito, que dice que es como tratar de formarse la idea del rostro de un amigo por carta. Claro. ¿Cómo yo me puedo formar la idea del rostro de alguien por carta? Sale mejor, ya como nos dice acá el ejemplo, sería mejor opción que le pidiese una foto de frente, ¿cierto?, a este personaje, o quizás sería mejor, no solamente una de frente, sino que la de frente, la de perfil y medio perfil.
De la misma forma, ¿cierto? Una sola perspectiva de la persona, ¿cierto? Y misión de Jesús no basta. No basta para poder presentar todas sus facetas. No basta solamente. Entonces, es por eso que están, ¿cierto?, estos 4 cuadros distintos que se hallan en los evangelios y que nos dan una idea más completa. Claro, Nos dan una idea más completa de cómo, de cómo era Jesús, ¿ya? Por ejemplo, como bien decía Pedro, los evangelistas se enfocan, quieren transmitir a Jesús, ¿cierto?, desde su punto de vista en particular. Por ejemplo, tenemos a Mateo que presenta a Cristo como rey. Así es. Por otro lado, tenemos a Marcos que lo presenta como siervo. También tenemos a Lucas que lo presenta, ¿cierto?, como el Hijo del Hombre. Y tenemos a Juan que lo presenta como el Verbo encarnado, o el Verbo hecho carne. Así es. Es un poco como lo que nos decía nuestro pastor el domingo pasado, cuando estábamos predicando del libro de Juan. Él hablaba de que tiene muchos títulos Jesús: el Mesías, el Cristo, ¿verdad?, el Hijo de Dios. Y uno a medida que va leyendo la Escritura se va dando cuenta que todos esos nombres tienen un significado mucho mayor, ¿ya? Que es un significado de mucho poder, ¿ya? Y uno dice, ¿por qué tantos? Porque hay esto es para todo el mundo. Hay muchas lenguas, hay muchos idiomas, y cada hombre que lee la Escritura va a ir entendiendo, a lo mejor no como Mesías, porque a lo mejor, no sé, pues si lo llevan a un lugar y me dicen, ¿qué es un Mesías? Pero sí, alguien va a entender maestro. Ah, un maestro. ¿Recuerda que hablábamos el otro día de eso? Que por ejemplo, no sé, pues si se va a China y le dicen, oh, el Mesías, o el Cristo. ¿Qué? No, pero el maestro. Ah, es un maestro. Ah, porque ellos con los maestros sí se asocian con los maestros. Ellos hablan mucho de los maestros de artes marciales y todas esas cosas, entonces ya ahí ellos se asocian y dicen, ay, y este es el maestro de los maestros, o sea, entonces vamos viendo que sí, Dios se preocupa de entregarnos ciertos significados y nombres para que todos podamos entender, hasta el más, hasta el más simple, hasta el más elevado en conocimiento. Claro, como por ejemplo Mateo, ¿cierto? Presenta a Cristo como rey. Y si usted, como vamos a ir viendo más adelante cuando estemos ya de lleno en los evangelios, él de continuo va a estar diciendo, como fue escrito por el profeta, como fue dicho, ¿cierto? Sí. Porque le está mostrando a los judíos que Cristo es el rey, es el hijo de David, el descendiente, aquel que tiene el trono eterno. Por otro lado tenemos a este Marcos que presenta a Cristo como siervo, enfocando, ¿cierto? A los romanos. Que era, como bien decías tú, que es algo que ellos conocen. Conocen, claro. Entonces, está enfocado en ese aspecto, lo que no quiere decir que esté limitado solamente a ellos, no. Obviamente. Y Lucas, por ejemplo, lo quiere mostrar, ¿cierto? Con esta sensibilidad, con esta misericordia, como el Hijo del Hombre, ¿cierto? Enfocado como Lucas, ¿cierto? Es gentil, griego, enfocado a aquellos que también son gentiles. Claro. ¿Ya? Y por otro lado tenemos a Juan, que lo quiere presentar no solamente como rey, siervo o hijo del hombre, sino que él lo quiere presentar más allá, como aquel que está desde el principio. Claro. Aquel que no fue creado, sino que aquel que por el cual se hicieron todas las cosas. El Eterno. El Eterno. ¿Ya? Entonces ahí vamos viendo que no basta solamente con una faceta, no basta con decir, no, Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el Mesías, sino que es necesario conocer cada una de estas facetas para poder hacernos una idea e ir conociéndole cada vez más acerca de quién es este Jesús. Y así todo esto te lleva a un conocimiento que solamente Dios te puede dar y en un entendimiento en el cual tú estás conociendo a este Rey, a este siervo, a este Hijo de Hombre, a este Verbo, al Eterno encarnado, ¿verdad? Más allá de lo que tú te imaginabas, porque esto sigue más allá. A lo mejor nosotros llegamos hasta una cierta parte, pero es mucho más. Así es. Es mucho más grande, es mucho más... Es como la punta de un iceberg. Claro, que no para nosotros solamente se muestra la pura parte inicial de la vida. Pero esto es mucho más grande,
de entender. O sea, con el conocimiento que Dios nos puede dar, nosotros con eso ya tenemos algo para decir que este es el Hijo de Dios, de quien nosotros, o sea, le debemos todo, ya que Él, y por intermedio de Él, nosotros podemos ser salvos. ¿Ya? No hay otro en el mundo, ¿verdad? Sino que es Él, Jesucristo, claro, el Señor. Hay un comentario que es una cita bíblica que nos deja aquí el pastor, que dice, en Juan 21:25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Sí. Así es. Sí. Así que ahí vamos viendo. Vemos que acá, bueno, con lo que dicen los que nos complementan nuestro pastor, podemos ver que lo que nosotros tenemos acá es lo suficiente para poder comprender y entender a este Dios y es eterno. con un propósito. Eso es, lo que está plasmado ahí. Hizo muchas propósito. cosas más, pero que no van al caso. O sea, hay muchas cosas más, pero ¿por qué solamente sale esto? Porque esto es lo que a nosotros nos importa y nos interesa, nos alimenta y nos da lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Dios o de Jesús. Claro, y esas cosas fueron escritas ¿para qué? Para que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, es el Rey, es el Siervo, el Hijo del Hombre, el Eterno, encarnado, el Verbo, el Maestro. O sea, si usted pensaba que el Mesías. Si usted pensaba que Jesús era aquel que maltrataron los romanos, aquel que fue ninguneado por los judíos, que fue entregado y que fue prácticamente molido, ¿cierto? Previamente a la crucifixión, que fue crucificado, que se burlaban de él en la cruz y que solamente recordamos de él en la Semana Santa, estamos mal. Porque es mucho más que eso. Cuando nos damos cuenta, ¿cierto? Que todo este es un escenario que Dios ya tenía planeado de antemano. Dios, el Padre, sabía todo lo que iba a acontecer. Y Dios el Hijo, ¿cierto? Este verbo hecho carne, Cristo, ¿cierto? Jesús en su ministerio terrenal, Él también sabía lo que iba a acontecer ahí. Pero Él tenía la vista puesta, ¿cierto? En lo venidero, en la gloria venidera. Así es. Y en todo esto estábamos considerados también todos nosotros. Amén. O sea, ahí cuando vemos la cruz, ahí está nuestra esperanza. Cuando no conocemos a Cristo, oh, los judíos cómo hicieron esto, oh, los romanos que son malos, pobrecito Jesús, pero no. Que es un pensamiento común que tiene claro, la gente. Cuando no conoce. Claro, porque claro, cuando no tiene no se acerca, ¿verdad? A las Escrituras no se acerca a Dios, él lo ve de lejos y ve a un hombre golpeado, a un hombre que padece siendo inocente, que injustificadamente lo condenan, ¿verdad? Y la gente incluso hasta llora porque con lo que pasa con él. Claro, y muchos también como que quieren recordar ese momento, haciéndose daño también ellos mismos, crucificándose y todo eso. Pero como nos damos cuenta, esto es mucho más profundo. Incluso hay muchos que igual le echan toda la culpa a los judíos por la muerte de Jesús, pero eso no es así, eso tenía que pasar así. Es una voluntad de Dios. Dios es el que tiene todo bajo control y tenía que pasar así. Y de hecho, incluso Pablo lo dice, ¿cierto? Que por la caída de ellos, ¿cierto? Por lo que aconteció con ellos, nosotros fuimos considerados. Así es. Ellos siendo parte del olivo verdadero, ¿cierto? Fueron alejados y nosotros fuimos injertados. Tampoco podemos jactarnos por sobre ellos. No podemos. Está todo esto del plan de Dios. Y Dios tampoco se ha olvidado de ellos. Claro. La otra vez veía un ejemplo, se daba un ejemplo, como por ejemplo, cuando está en un partido de fútbol. Que podríamos decir que en un momento fueron los judíos que estuvieron jugando y nosotros estábamos en la banca. Y después ellos pasan a la banca y ahora nosotros somos los que estamos jugando. Los protagonistas, claro. Se podría decir. Pero todo bajo el control y el dominio del entrenador. Claro, o sea, ellos no han sido... del profe. Dios no se ha olvidado de ellos. Y no se ha olvidado de ellos. Ellos están ahí. Su tiempo Dios los va a sacar y levantar. Dios obra, claro, al tiempo perfecto. Claro. Y eso es lo que nos estamos dando cuenta. Claro. Bueno, entonces, así
vamos viendo a estos evangelios sinópticos. Le habíamos dicho en el primer capítulo, ¿cierto?, de este estudio bíblico, que ya nuestro hermano Daniel, ¿cierto?, ya empezó a publicar los videos. Usted puede buscar ahí estudio bíblico número 1. Ahí hablábamos acerca de estos evangelios sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas, ¿ya?, que son conocidos como evangelios sinópticos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué se le llama así? Porque a diferencia de Juan, ellos ofrecen prácticamente los mismos relatos, los mismos acontecimientos sobre la vida de Jesús. Y usted podría decir, ¿pero qué significa la palabra sinóptico? Significa ver, ¿cierto?, conjuntamente. Y eso es lo que estábamos hablando delante. O una vista general. Claro, que nosotros nos podemos hacer una vista general tomando el relato de Mateo, de Marcos y de Lucas, ¿cierto? E incluso puede que en Mateo no se den los nombres de los personajes, pero quizás en Mateo sí aparecen. Así es. Puede que aparezca el nombre de uno, pero en Lucas me da el nombre de las dos personas. Amén. ¿Cierto? Entonces, así nos vamos dando cuenta de que estos se van complementando. Los podemos tomar y ver, hacer una vista general y vamos armando todo lo que iba aconteciendo con respecto a algún acontecimiento. Amén. ¿Ya? Entonces, hay episodios que en algunos se agregan y en otros se omiten. En estos evangelios sinópticos que son, recuerde, Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos, aquellos que se pueden ver conjuntamente, ¿ya? Pero también el material de esto, ¿cierto?, prácticamente es el mismo. Y también su ordenamiento de cierta forma, ¿ya? Y estos contienen tanto en común, ¿ya?, que incluso usted podría hacer unas columnas paralelas y poner ahí los relatos que aparecen en estos. ¿Qué pasó? No, que la pastora nos está diciendo que se está cortando. Dice, parece que hay problemas con la señal. A veces se corta la conexión. Dice. No sé si somos nosotros, a ver si los hermanos nos pueden enviar un mensaje, o es nuestra pastora la que tiene problemas con su internet, porque hasta ahora no veo no veo que se haya caído. Entonces, para que haya, si algún hermano está por ahí que nos ayude si se corta realmente o no se corta. Así ¿Ya? es. Bueno, entonces, como le iba diciendo, estos evangelios sinópticos tienen este material en común que va narrando prácticamente lo mismo y el ordenamiento lo podemos ver en general. Ahí nos dicen. Sí, ¿Está acá bien? aquí nos confirman. Dice, está bien, era ella la de su problema. Ella tenía problemas. Ya. Sí, Ya. porque nosotros no vemos acá que se nos corte la señal. Ya es lo más Ya. probable que, claro, con la lluvia puedan Claro. producirse cosas así. Entonces, a diferencia, ¿cierto?, de estos tres evangelios, o estos evangelios sinópticos, estos que se pueden ver conjuntamente, ¿ya?, que narran prácticamente lo mismo y todo eso, Juan se enfoca, ¿ya?, principalmente a relatar aspectos que no se encuentran en los sinópticos. Como por ejemplo, Claro. ¿cierto?, el ministerio de Jesús en Judea. Que los sinópticos, ¿cierto?, no se enfocan en eso, sino que ellos se enfocan, ¿cierto?, en las giras de Jesús por Galilea. Claro. Lo que no quiere decir que Juan no hable de algún acontecimiento que haya pasado en Galilea. Porque, por ejemplo, ahora viene la predicación del domingo, la boda de Caná, ¿cierto? ¿Y dónde estaba eso? En Galilea. En Galilea, correcto. ¿Ya? Pero el ministerio de Juan, como por ejemplo, o sea, el ministerio de Jesús compartido por Juan, no se enfoca como en el ministerio en Judea, no como en los sinópticos que están en Galilea, en las giras en Galilea generalmente, ¿ya? Lo otro, que los evangelios sinópticos relatan muchos milagros. Juan relata prácticamente 7 milagros, ¿ya? Y bueno, los sinópticos hablan, están las parábolas, están los discursos, ¿cierto?, de Jesús a las multitudes. En cambio, Juan presenta los discursos que son como más profundos desde el punto de vista teológico, y también nos muestra las conversaciones íntimas de Jesús y también sus oraciones. Entonces, como que va más profundo. Claro, porque como bien decíamos anteriormente, Juan lo que quiere describir a Jesús como el Eterno, como el Dios. Claro, quiere mostrar su deidad. Quiere mostrar que Él es Dios. Por eso es que
no se va a encontrar lo mismo que se encuentra en Mateo, Marcos y Lucas. Entonces va a encontrar algo más. Decíamos la otra vez que Juan era más teológico para referirse a Dios, en el sentido de que mostraba a Jesús como más Dios que hombre. Por eso hay cosas que él no muestra, ¿ya? Entonces, claro, porque su enfoque es otro. Claro, porque el enfoque de Juan es más de mostrar a este Jesús como Dios, como El el verbo hecho carne. Entonces por eso se va a encontrar con una... Ahí va a ver, bueno, cuando usted empieza a leer y va a empezar a darse cuenta que ahí va a encontrar lo que nosotros le estamos diciendo. Claro, ahora, por esta razón, ¿cierto? A los evangelios sinópticos se muestra a un Jesús, a un Cristo en acción. ¿Ya? A un Cristo en acción podemos ver ahí. Pero en Juan se presenta como más en comunión, más en meditación. Claro. Podríamos decirlo así como de forma más simple. Claro, tiene más la comunión con el Padre, ¿verdad? Así como, vemos las oraciones que hace Él, entonces es como más ver a un Jesús más Dios, ¿verdad? Que eso es lo que quiere mostrar Juan. O sea, si usted lee, bueno, invito a que lea Juan, para que se dé cuenta de lo que queremos tratar de explicarle nosotros y que usted entienda. ¿Ya? Ahora, según la tradición de la Iglesia, ¿ya? Cada una de estas obras, podríamos decirlo así, cada uno de estos evangelios fue escrito por los mismos por los cuales lleva su nombre. Mateo fue escrito por Mateo, Lucas por Lucas, Marcos por Juan Marcos, porque si usted pensaba que se llamaba Marcos, no, Juan Marcos, ¿ya? Y Juan por Juan, ¿ya? Entonces, esta supuestamente se remonta al segundo siglo de la era cristiana, ya por lo que vamos aquí teniendo. Y dice, bueno, Mateo, ¿quién era este Mateo? Lo recordamos como aquel, no sé si usted se acuerda del publicano. Ya, Mateo era el publicano, ya, pero después fue discípulo de Jesús, ¿cierto? Y él escribe en Palestina para los creyentes que eran judíos, como lo estamos diciendo delante. Ya. Primeramente, porque no está solamente limitado a ellos, ¿ya? Juan Marcos, ¿cierto? Que era un creyente de la iglesia primitiva, él era acompañante del apóstol Pedro, era acompañante del apóstol Pedro, ¿ya? Y él redacta, ¿cierto?, en Italia, con el fin de informar a los romanos, como les decía también hace un momento. Por otro lado tenemos a este Lucas, que era un médico griego, ¿ya? Y que era compañero del apóstol Pablo en algunos viajes misioneros, ¿cierto? Y bueno, él era de origen pagano, era griego, ¿cierto? Entonces probablemente, como les decía hace un momento, él enfoca, ¿cierto? Se dirige a sus compatriotas, a aquellos gentiles, a los griegos, ¿ya? Y bueno, al hacer un examen de contenido de los tres evangelios, hallamos que específicamente Mateo y Lucas, ¿ya?, reproducen en casi la totalidad, ¿cierto?, el contenido que se encuentra en Marcos, ¿ya? Y asimismo, muchas partes de Mateo y Lucas también coinciden mucho hasta en la reproducción incluso de palabra por palabra, nos vamos a encontrar. Claro. ¿Ya? Y algunos a esto le llaman el problema sinóptico. Usted lo puede buscar ahí, el problema sinóptico, y se va a encontrar con todo esto, que Mateo y Lucas, ¿cierto?, se parecen mucho y al parecer dicen que la fuente de ellos fue Mateo, o también se llega al punto de decir que hubo una fuente anexa ante los cuales todos ellos pudieron recurrir y posteriormente cada uno de ellos añade otras que no están en los otros evangelios. Yeah. ¿Ya? Eso aparece como el problema sinóptico. Pero, porque para ellos es un problema, para nosotros no es un problema. No creo que para usted sea un problema, ¿ya?, sino que para ellos era un problema, para las personas que no conocen a este Dios, ¿ya? Porque ellos se preguntan, ¿por qué es que tienen tanta similitud? ¿Por qué es que tienen incluso palabra por palabra son tan iguales? ¿Ya?
Porque es que ambos, Mateo y Lucas, tienen prácticamente lo mismo que tiene Mateo, pero tienen otras cosas adicionales. ¿Por qué pasa eso? Porque a veces pareciese que se contradijesen. Pero no es así, sino que se complementan, como lo estábamos diciendo delante. Y cuando consideramos también, por ejemplo, que Lucas, ¿cierto?, dice que él había registrado todo. Él registró todo aquello que le fue enseñado. Él lo investigó. Él llegó a las fuentes, ¿cierto? Y lo dejó todo ahí. Lo dejó todo ahí escrito, ¿ya? Entonces nos damos cuenta de que ellos fueron enseñados y ellos corroboraron y a la vez fueron guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué es que también tienen todo, ¿cierto?, el material prácticamente similar? Que también fueron guiados por el Espíritu Santo. Así es. Amén. ¿Cierto? ¿Tiene algo que decir? No. ¿No? Entonces, y así podemos llegar también al otro punto, que es, por ejemplo, ¿cuándo fueron escritos los evangelios sinópticos? ¿Cuándo fueron escritos? Con respecto a eso, se desconocen fechas precisas. Ya no se puede decir fue escrito en tal fecha, en tal mes, en tal año específicamente. No se puede aseverar eso con toda certeza, ¿ya? Pero sí podemos considerar algunas cosas, como por ejemplo, que en los evangelios se habla en varias ocasiones de eventos futuros, específicamente de la caída de Jerusalén en el 70. Ya cuando se dice que iba a venir como juicio sobre Jerusalén por haber rechazado al Mesías, entonces se está haciendo alusión a un evento futuro. Eso nos quiere decir, ¿cierto?, que eso todavía no ocurría. Entonces se dice que estos libros fueron escritos antes de ese acontecimiento, antes del 70 después de Cristo. ¿Ya? Específicamente se dice que Mateo escribió en el 54 después de Cristo. Se dice, ¿ya? O sea, no está como confirmado. Claro, pero se dice así que en particular todo esto, Mateo, Marcos y Lucas y Juan, fue entre el 60 y 70 que se escriben. Mateo, ¿cierto?, se dice que en el 54. Y ahora con Lucas, ahí también hay dudas. Ya, pero se considera, por ejemplo, que Lucas está entrelazado con Hechos. Claro. ¿Ya? Está entrelazado con Hechos de los Apóstoles. Y al terminar el libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos recordar que Pablo estaba en prisión, ¿cierto? Domiciliaria. Estaba en prisión. Entonces, al ver la nota final de este Hechos de los Apóstoles, como que prácticamente es como... y compartía el Evangelio como sin impedimento. Entonces, ¿en Hechos cuánto? En Hechos capítulo 1, Hechos 1:1. sí. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso dice el 1:1. Y el último. El 28:30 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Claro. Entonces ahí, como nos damos cuenta, no había impedimento para que Pablo pudiese compartir el Evangelio, incluso estando ahí arrestado. ¿Ya? Así es. Entonces se llega al punto de decir que lo más probable es que Hechos de los Apóstoles fue escrito, no sé, poco tiempo después de ese último acontecimiento que aparece en el capítulo 28, ¿cierto? Claro, al final del capítulo 28. Claro, entonces se llega a pensar eso, que fue poco tiempo después de ese suceso que fue escrito. ¿Por qué? Porque ahí no se habla de ninguna persecución, no se habla de ningún obstáculo. ¿Ya? Recordemos que en el 64 después de Cristo hubo una persecución a manos de Nerón. Claro. ¿Ya? Entonces, por cómo termina Hechos, se da a entender que esto sucedió antes del 64. Claro, sí. ¿Ya? Para que vayamos comprendiendo un poquito. Y ahora, también se dice que, bueno, si Hechos fue escrito antes del 64, obviamente también lo fue Lucas. Fue Lucas. También lo fue Lucas porque están en conexión. Ya es como que va todo
todo junto lo que va narrando ahí este médico griego. ¿Ya? Y finalmente llegamos a Marcos, que como decíamos que era compañero ahí del apóstol Pedro, ¿ya? Y se dice que quizá él escribe casi al fin de los años, ¿cierto? O poco después de la muerte de Pedro. ¿Ya? Y dicen a los padres de la iglesia que puede ser ahí alrededor del 64 después de Cristo. Amén. Entonces, como vemos, es importante ver este tema de llegar a este tema de los libros sinópticos, porque también es importante ver por qué Mateo, por qué Marcos y por qué Lucas y por qué Juan, porque estos son los libros que más leemos, que más llegamos a ellos, sobre todo Juan, que a todo persona que uno le pueda pedir, oye, que lea la Biblia, ¿qué leo? ¿Dónde empiezo? Juan. Uno siempre le dice, lea Juan. Entonces, vemos que ¿por qué uno dice, lee Juan y no empieza del Génesis? Porque Juan empieza del Génesis. Empieza hablando del principio. Y el Génesis igual habla del principio. ¿Bien? Pero dice, habla de una forma más entendible y comprensible para cada persona. Incluso ahora ya hay más traducciones. O sea, tenemos la NBI, la TLA, donde podemos llegar a ver y leer Juan y poder entenderlo más, porque igual en la Reina Valera se usan palabras muy antiguas, como dice mi hermano Matías. Son palabras que ya no están, no se usan, ¿ya? Entonces, de repente hay que andar buscándole el significado para poder comprender un poco más de lo que se está... Pero esa es la tarea. Esa es la tarea de un cristiano, leer y buscar. Escudriñar. No sé si les suena por ahí. Incluso como lo hizo Lucas, como estábamos viendo acá, que Lucas, ¿cierto? Claro, fue instruido, pero él a la vez, ¿cierto? Buscó, fue claro, al origen, ¿cierto? A los que estuvieron ahí, para poder dar crédito, ¿cierto? A todo lo que se le estaba enseñando. claro. Y también para poder él escribirlo y que también sirviese a otros más. Claro. Entonces él hizo un trabajo de un cristiano de hoy en día. Él buscó la fuente, ¿verdad? Y confirmó que todo lo que estaba correspondía, ¿verdad? Nosotros igual tenemos que ir a la fuente, que son las escrituras, ver por qué, cuándo, cómo, para qué, ¿verdad? Y por qué. Claro, entonces nos damos cuenta, ¿cierto? Que ninguno de los evangelios está de más. Volvemos a refrescar la memoria, quizá algún hermano, porque dicen que el problema de señal no alcanzó a oír. Sí. Mateo, Marcos y Lucas son llamados o conocidos como los evangelios sinópticos. Sinóptico quiere decir que se ven conjuntamente, que usted puede, ¿cierto?, tomar los acontecimientos que aparecen aquí, que prácticamente son iguales, ¿ya? En alguno quizá le va a aparecer el nombre del personaje, en otro quizá no le va a aparecer, se van a omitir o se van a agregar, ¿cierto? Pero usted va a complementar todo esto, los puede ver juntos. Por eso dice ver conjuntamente, sinóptico, evangelio sinóptico. A diferencia de Juan, que tiene un punto de vista como más teológico, porque quiere presentar a Cristo, ¿cierto?, como este verbo encarnado. ¿Ya? Como le decíamos, ninguno de ellos sobra, sino que cada uno de estos evangelios nos muestra una faceta de Jesús. Amén. Cada uno está enfocado desde el punto de vista particular, para poder llegar, ¿cierto?, a un público en especial. ¿Ya? Y esto es maravilloso, poder comprenderlo. Claro, porque como bien decías tú, si yo empiezo Mateo a mí, no sé, Mateo a mí me lleva obligadamente a los otros, a Marcos, a Lucas o a Juan. Porque todas las Biblias traen, ¿verdad? Abajito, ¿verdad? Traen una guía. Claro. Que te dice, no sé, pues si uno está leyendo Mateo 13, el mismo acontecimiento 13.2 y te dice que tienes que irte a Lucas 5.1, a 3, para que poder entender, o sea, para poder ver también que en Lucas también está, pero a lo mejor en Lucas está mayor o mejor
entendible, a lo mejor lo puedes entender más. Y Pero a lo tiene mejor está cosas, con más detalle. claro, y tiene más detalles para que tú puedas entender lo que te está diciendo Mateo. ¿Entiendes? Entonces, todo eso, eso es lo maravilloso de la Escritura. Por eso que dice que hay que escudriñar, buscar dentro de la Escritura. ¿Ya? Y así con el tiempo uno va a poder manejarse en la Biblia, buscando, volviendo atrás. Ah, esto me salió aquí, esto me salió acá. Oh, mira, aquí lo dice con más detalle. ¿Verdad? Oh, esto no estaba, ya aquí hay un nombre que no aparece acá, pero está acá. Entonces todo eso nos ayuda a comprender y a entender un poco más la Escritura, y así el Señor también nos va. Y claro, y vamos conociendo más a este Maravilloso. Hijo de Dios, Maravilloso a Dios. nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Así que le damos gracias al Señor por este momento, ¿cierto?, que nos ha brindado. Y pedirle disculpas porque creo que se está pegando. Yo incluso aquí estoy viendo también. Es que a lo mejor por eso está recargando mucho el... No, yo estoy con mi internet, si no me equivoco. No. No, pero no es eso. No es eso, tiene que ser la señal. Algo pasó porque sí, realmente, hermano, yo también veo acá que se pega. ¿Ves? Si no es eso, si no. ¿Ves? Bueno, esperemos que sea solamente eso y que después en la página se pueda ver bien y los hermanos puedan volver a ver de nuevo la transmisión. Pero mira, ¿ves? Se queda un poquito pegado. Así que esperando en el Señor que esto haya sido por tema de transmisión y que quede grabado en la página, usted lo pueda volver a revisar y escuchar con más atención y pueda darse el tiempo también de visitar nuestra página de Facebook. Así que le damos gracias a cada uno de nuestros hermanos por haber, como decía Joana, por habernos acompañado, por haber compartido la transmisión y orar para que el Señor nos ayude, ¿verdad?, en esta semana que nos queda, a que no nos separemos de Él. Sigamos en este camino. No es fácil, pero con la ayuda de Dios es todo posible. Así que vamos a estar orando para dar término a esta transmisión y así saludar también finalmente a nuestros hermanos. Así que le invito para que nos acompañe en una oración de término. Padre, seguimos ante tu presencia, amado Padre, en el nombre de Jesucristo, dándote primeramente, Señor, las gracias por tu Hijo amado Jesucristo, tu Espíritu Santo, y por cada uno de los hermanos que hoy pudieron acompañarnos, y por aquellos que nos van a ver, Padre amado. Seas tú, Señor, dándole una enorme bendición a cada uno de ellos, en la condición que se encuentren, Señor. Seas tú, Señor, ayudándole, fortaleciéndole y aumentándole la fe, Señor, Padre amado. Ayúdales, Señor. Ayúdales y ayúdanos, Señor, a amarte, a seguirte, Señor, y afirma nuestros pasos, Señor. Toma tú nuestras manos, ayúdanos, Señor, porque nosotros, Señor, si vamos solos nos vamos a desviar. Necesitamos que tú tomes nuestras manos, Padre amado, y que, Señor, nuestra mirada esté fija en el blanco perfecto que es Jesucristo. Ayúdanos, Señor, en todas las condiciones, Padre amado, en que mis hermanos se encuentran. Seas tú, Señor, fortaleciéndole, animándole, Señor, en el día a día, Padre amado. Ayúdale en esta semana que queda, Señor, para que puedan venir a ti en oración, en alabanza, buscándote en las Escrituras, Señor. Anímales tú y dale la fortaleza que necesita cada uno de mis hermanos. Te damos gracias, Señor, por estas redes sociales y poder transmitir un poco más, Señor, de la Escritura y del escenario, Señor, que tú estás preparando para la venida de tu Hijo. Te damos gracias, Señor, y esperamos en ti, Señor, que podamos transmitir el otro martes, si es tu voluntad, Señor, y también, Señor, animando desde ya a cada uno de mis hermanos para que se pueda conectar nuevamente y pueda estar con su corazón dispuesto a escucharte a ti, Señor, y a entender y comprender también las Escrituras. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús damos término a esta transmisión y sea para ti la gloria y la honra por todos los siglos. Amén.